Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Ahora que ya tienes claro qué es el Cosmere, quién fue Adonalsium y qué fue la fragmentación, ha llegado el momento de hablar de las esquirlas. Posiblemente las esquirlas sean actualmente los seres con más importancia en todo el Cosmere. Al fin y al cabo son literalmente trozos de Dios. Teniendo en cuenta que la investidura de todo el Cosmere surge de Adonalsium y que las propias esquirlas son sus fragmentos, podemos decir que toda esta investidura está directamente relacionada con las 16 esquirlas. La potenciación, los alientos, la alomancia, los spren, los heraldos, el atium, las hojas esquirladas, el ion, los aillo, la feruquimia, todo existe como existe debido a las esquirlas. Antes de empezar el vídeo, debo avisar que, debido a que voy a hablar de lore profundo, van a haber spoilers de todo el Cosmere, así como spoilers gordos tanto del Archivo de las Tormentas como de Nacidos de la Bruma. Pero a ver, ¿qué es exactamente una esquirla? Y aunque pueda parecer una pregunta evidente a estas alturas, quiero detenerme un rato a explicar un poco este punto, ya que hay bastante confusión al respecto. Es muy importante que diferenciemos, por un lado, el término esquirla y por otro lado el término recipiente. Para ilustrar mejor todo esto, vamos a tomar como ejemplo la situación del planeta Scadrial en Nacidos de la Bruma. Aquí tenemos a Conservación, pero también se llama Leras. Esto es porque Leras es el recipiente y Conservación es la esquirla. Cuando Adonalsium fue fragmentado, los que estaban allí eran meros humanos. Sí, también había dragones y Shodel, pero me refiero a que no eran entes divinos. Es en el propio Adonalsium donde estaba la divinidad, y ese poder divino, esas 16 porciones de su ser, son las esquirlas. Leras, así como las otras 15 personas que intervinieron en el proceso, eran meros receptáculos para albergar el poder de las esquirlas, gracias a lo cual se crea una especie de simbiosis en la que la persona se imbuye con el poder de la esquirla y se convierte en la esquirla en sí, volviéndose un ser independiente que puede actuar al disponer de una mente consciente. ¿Significa esto que si una esquirla no tuviera recipiente simplemente sería una acumulación de poder bruto y ya? Bueno, sí y no. Por cómo funciona la investidura en el Cosmere, esta puede llegar a desarrollar cierta consciencia con el paso del tiempo, debido a los pensamientos de los diferentes seres inteligentes que existen, pensamientos que se ven reflejados en el reino cognitivo. Esto puede parecer algo muy inusual, pero si lo pensamos bien, es exactamente lo que ocurre con los Spren inteligentes de Roshar. Estos no dejan de ser investidura pura que ha acabado adquiriendo consciencia e inteligencia debido a los pensamientos de los habitantes del planeta. He nombrado el reino cognitivo. No voy a desarrollar mucho este tema porque daría para un vídeo entero. Basta con que sepáis que existen 3 planos de existencia. El reino físico, que es el mundo normal y corriente, el reino cognitivo, conocido como Shadesmar, que es el reino del pensamiento y de la mente, y el reino espiritual, que es algo mucho más abstracto, ya que no es un lugar en sí y es donde están las almas de todas las cosas, así como el poder de las esquirlas. Las esquirlas tienen otra particularidad al margen del recipiente que tengan: la intención. ¿Qué es la intención? Bueno, aquí me podría extender muchísimo, pero vamos a quedarnos con lo básico una vez más. La intención es, a grosso modo, un concepto espiritual que define la voluntad o el propósito de hacer algo, y en algunos sistemas de magia es algo imprescindible. Por ejemplo, para la hemalurgia es necesario clavar en un cuerpo un trozo de metal, el cual extraerá un poder concreto de ese cuerpo. Esto sería una locura porque accidentalmente podrías extraerte un poder a ti mismo al ponerte un piercing, por ejemplo. Aquí es donde entra la intención. Para que la extracción de poderes mediante hemalurgia tenga éxito, la persona debe saber qué está haciendo y debe querer extraer un poder. De lo contrario, ya puedes clavarle a alguien todo el metal que quieras que no pasará nada. En el caso de las esquirlas, cada una tiene una intención propia, un propósito, una voluntad. No es casualidad que todas tengan nombres de virtudes, sentimientos o conceptos. Valor, odium, honor. Estos mismos conceptos definen la intención de cada esquirla. Y si bien es cierto que cuando una persona asciende y se convierte en el recipiente de una esquirla no se ve afectada automáticamente y de golpe por su intención, sí que será algo que irá ocurriendo paulatinamente con el tiempo. Tú puedes ser una persona amable y generosa, verte en la situación de ser el recipiente de la esquirla ruina y pensar que puedes controlarla. Pero con el paso de los siglos acabarás siendo alguien cuyo único propósito será destruirlo todo. Y hablando del tema, ¿qué puede hacer una esquirla? Bueno, hablamos de pedazos de un dios con poder infinito, y a la que hayáis visto un par de vídeos de Crespo sabréis que un trozo de infinito es infinito también.
Ojo, esto no significa que sean seres omniscientes ni omnipotentes. Por mucho que tengan acceso a un poder infinito, recordemos que las esquirlas tienen una mente finita debido a su recipiente. Imaginemos un río infinito. Yo tengo acceso a toda esa agua y dispongo de un cubo para extraerla. Puedo llenar el cubo y usar el agua las veces que quiera, pero voy a estar limitado por la cantidad de agua que puedo extraer cada vez. Bien, una esquirla puede viajar libremente entre planetas a voluntad, aunque en el momento en el que deciden investir un planeta con su poder se quedarán vinculados a él, y si bien es cierto que es técnicamente posible abandonar el sistema planetario después de este proceso, es algo sumamente complicado para la esquirla. En cuanto a la comunicación con las personas, hay más limitaciones de las que cabría esperar. Diferentes esquirlas tienen diferentes métodos para interactuar con las personas. Por comentar algunos ejemplos, Conservación puede escuchar, pero no hablar directamente. Ruina puede hablar, pero no escuchar. Odium puede crear ilusiones y transportar a las personas a ellas, pudiendo así comunicarse libremente. Y Honor puede enviar visiones a las personas, pero estas están como pregrabadas. La persona puede recibir el mensaje, pero no se puede comunicar directamente con Honor. Aunque bueno, en este caso eso último ocurre porque Honor está moribundo y bueno, ya hablaremos un poquito más adelante en este vídeo de la situación de cada esquirla. Tras ascender, la mente de un recipiente se expande grandilocuentemente. El hecho de reclamar el poder de una esquirla proporciona una gran cantidad de conocimiento, lo que le permite tener una mente mucho más desarrollada de lo que podría tener nunca un humano normal. Incluso son capaces de acceder a información que haya en otros planetas y absorberla, aprendiendo por ejemplo cómo funcionan otras manifestaciones de investidura en otros mundos, todo de forma prácticamente instantánea. También tienen el poder para crear vida y seres sapientes. En Roshar tenemos Spren como la vigilante nocturna que fue creada por cultivación. Por otro lado, Ruina y Conservación se ayudaron mutuamente para crear el planeta Scadrial, así como su flora, su fauna y sus primeros habitantes. Y por otro lado tenemos a los avatares, unos seres que cualquier esquirla puede crear y que son en esencia una manifestación semiautónoma de sí mismos. Estos avatares pueden ser creados incluso en planetas que estén en sistemas planetarios diferentes al sistema en el que se encuentre la esquirla. Además, pueden actuar de manera independiente, aunque la esquirla que los haya creado siempre va a ser consciente de lo que estén haciendo sus avatares. Una de las cosas más importantes, o al menos la que más relevancia tiene en los libros, es la magia en sí, los sistemas de magia. Es bastante complicado determinar tanto cómo se crearon todos los sistemas de magia, como si estos sistemas ya estaban repartidos por todo el Cosmere antes de la fragmentación. Yo personalmente me inclino porque los sistemas de magia son una consecuencia natural de la interacción entre la investidura de una esquirla, su intención y el planeta al que se vinculan. Esto explicaría por qué un mismo poder está presente en sistemas de magia diferentes o por qué los metales producen efectos similares en los fabriales de Roshar o en la alomancia. Por ejemplo, un alomante que quema hierro puede atraer metales y un fabrial hecho de hierro puede atraer ciertas sustancias. La cuestión es que cuando una esquirla inviste un planeta, su investidura alimenta el sistema de magia que haya, y cada esquirla hace esto de forma diferente. Por ejemplo, Honor provee su investidura en forma gaseosa llamada luz tormentosa. O Conservación, que lo hace mediante los metales, que si bien no hay investidura en ellos, sí que actúan a modo de llave, pudiendo ser quemados por los alomantes para así acceder a la investidura de Conservación. Y finalmente existe la capacidad de ver el futuro, aunque con bastantes limitaciones. Para empezar, no todas las esquirlas tienen la misma habilidad para ello, siendo Conservación y Cultivación los más competentes. Y aún así, estos pueden equivocarse a la hora de interpretar lo que ven. Básicamente funciona de la siguiente manera. En lugar de ver un único camino preestablecido, ven una red de múltiples posibilidades vinculadas, siendo algunas de ellas más probables que otras. En función de lo que ven, cada esquirla puede determinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro de forma más o menos acertada. De hecho, incluso el recipiente de la esquirla puede influir en esta capacidad, tal y como vimos en el ritmo de la guerra, cuando Taravangian asciende y se da cuenta de que existen posibilidades de futuro que Rhys no supo ver. Entonces, teniendo en cuenta el poder infinito del que disponen y sabiendo todo lo que pueden hacer, ¿acaso una esquirla puede morir? Si tenemos en cuenta que en el Cosmere la materia, la energía y la investidura es lo mismo, no. Técnicamente una esquirla no puede morir, ya que la materia ni se crea ni se destruye. Y ya hemos aclarado que una esquirla es básicamente investidura pura. Ahora bien, sí que hay una forma de inutilizar a una esquirla, destruyendo a su recipiente. Sin un recipiente que la controle, la esquirla, como comentaba antes, sería poco más que una acumulación de poder bruto.
Incluso se puede ir un paso más allá, astillando después totalmente a la esquirla, separando su poder en innumerables fragmentos e inhabilitándola en gran medida, de modo que ninguna persona pueda reclamarla y ascender. Esto es precisamente lo que hizo Odium con honor, con ambición, con devoción y con dominio. Aunque técnicamente tenemos esta Word of Brandon donde nos dice que una esquirla astillada podría ser restaurada. Si bien esto no resucitaría al recipiente, sí que permitiría que una nueva persona tomase el poder de la esquirla, ascendiendo en el proceso. Hay que tener en cuenta que existe una forma de autoastillarse sin que ello conlleve la muerte de la esquirla. Honor, por ejemplo, separó una parte de su poder para crear al Padre Tormenta sin que este proceso le afectara de forma negativa. Y ahora, sabiendo qué son las esquirlas, qué son los recipientes, qué son los avatares y qué significa estar astillado, me gustaría terminar el vídeo haciendo un repaso de cada una de las esquirlas que existen y en qué estado se encuentran actualmente, al menos en base a lo que sabemos a día de hoy. Vamos a empezar descartando aquellas de las que todavía no se sabe prácticamente nada más allá de que están vivas. Estas son Capricho, Invención, Piedad y Valentía. Luego tenemos aquellas que han sido astilladas, es decir, que podemos considerar que están muertas. En el planeta Sel, donde ocurren los eventos de la saga Elantris, tenemos a Devoción, cuyo recipiente fue Aona, y Dominio, cuyo recipiente fue Sky. Ambas fueron asesinadas por Odium, y de alguna manera este se las arregló para sacar el poder de las dos esquirlas del reino espiritual, unir ese poder en una amalgama llamada Dor y dejarlo atrapado en el reino cognitivo, para asegurarse de que nadie pudiera reclamarlo. Quizás pienses que sería tan fácil como ir al reino cognitivo, reclamar el poder para ti y así ascender y convertirte en el recipiente de Devoción y Dominio, cuyo poder ahora está unido. El problema es que para reclamar el poder de una esquirla es necesario que la persona tenga una fuerte conexión con la esquirla en sí. Si este poder estuviera en el reino espiritual, donde el tiempo y el espacio no son relevantes, quizás no habría tanto problema. La cuestión es que actualmente el Dor está en un reino donde el espacio es una cosa, y ya tiene una fuerte conexión tanto con el planeta Sel en sí, como con las diferentes regiones, así como con los habitantes del propio planeta. Así que mientras todo ese poder no vuelva al reino espiritual, es prácticamente imposible que ninguna persona pueda reclamarlo para ascender y convertirse en su recipiente. A raíz de este evento surgen varias manifestaciones de investidura en el planeta: el Aondor, el Dakor, el Chaishan, la falsificación y el sellado de sangre. En el sistema Treno, donde ocurren los eventos de sombras por silencio en los bosques del infierno, tenemos a Ambición, cuyo recipiente es Ulida, la única esquirla de la raza Shodel. Odium, Ambición y Piedad lucharon en el espacio entre planetas en este sistema, quedando Ambición herida de muerte y huyendo del sistema, pero siendo astillada tiempo después. No está muy claro qué manifestación de investidura está relacionada con Ambición. Lo que sabemos al respecto es que en el planeta Treno había cierta cantidad de investidura, la cual fue alterada debido al choque de la batalla entre Odium y Ambición, dando como resultado la maldad. En el planeta Roshar, donde ocurren los eventos del Archivo de las Tormentas, tenemos a Honor, cuyo recipiente fue Tanabast. Odium viajó a Roshar con la intención de asesinar a Cultivación y a Honor, logrando acabar con este último, astillándolo. La manifestación de investidura relacionada con Honor es la potenciación. En el planeta Komashi, donde ocurren los eventos de Yumi y el Pintor de Pesadillas, tenemos a la última esquirla astillada, Virtuosismo. Este es el único caso de esquirla astillada donde no hubo un asesinato, sino que por motivos desconocidos se astilló a sí misma, acabando con su propia vida. La manifestación de investidura relacionada con Virtuosismo es el Ion. Seguimos con las esquirlas que actualmente están vivas y de las que sí tenemos información. Volviendo a Roshar, aquí tenemos a Cultivación, cuyo recipiente es la dragona Corabellium Avast. Existen dos manifestaciones de investidura relacionadas con ella. Por un lado la potenciación, al igual que Honor, y por otro lado la antigua magia. Sin salir del sistema rosariano, tenemos a Odium Embrace, el planeta vecino. Su recipiente original era Reis, pero a partir del ritmo de la guerra, Taravangian ocuparía su lugar. La manifestación de investidura relacionada con Odium es la potenciación del vacío. En el planeta Scadrial, donde ocurren los eventos de Nacidos de la Bruma, tenemos a Ruina, cuyo recipiente fue Ati, y a Conservación, cuyo recipiente original fue Leras. Una vez que Ati logró matar a Leras, Kelsier tomó el poder de la esquirla, ascendiendo durante un breve periodo de tiempo. Acto seguido, sería Vin quien tomaría el poder de la esquirla para destruir a Ruina, sacrificándose en el proceso. Es entonces cuando Seized busca el poder de ambas esquirlas, las une y asciende convirtiéndose en el recipiente de Armonía, la fusión de Ruina y Conservación.
Las manifestaciones de investidura relacionadas con armonía son las artes metálicas, la alomancia, creada por conservación, la hemalurgia, creada por ruina, y la feruquimia, creada por ambas. En el planeta Taldain, donde ocurren los eventos de Arena Blanca, tenemos a Autonomía, cuya recipiente es Babadin. Que sepamos, es la única esquirla que actualmente tiene avatares. Concretamente, el Señor de la Arena en el propio planeta Taldain, Padji en Primero del Sol, Trell en Escadrial, y una nueva avatar cuyo nombre es desconocido en un planeta que todavía no se ha visto, llamado Obrodai. La manifestación de investidura relacionada con ella es la Maestría de la Arena. En el planeta Nalthis, donde ocurren los eventos del Aliento de los Dioses, tenemos a Dotación, cuyo recipiente es Edgli. La manifestación de investidura relacionada con ella es el Despertar. Y ya para finalizar, terminaremos con la última esquirla, esa de la que no sabemos nada más allá de que solo quiere esconderse y sobrevivir. De ella solo podemos elucubrar un poco sobre su nombre. Si bien es cierto que a mí me gusta llamarla supervivencia por lo evidente, es cierto que ya se nos da una pista sobre ella al final del Camino de los Reyes, en una pequeña escena donde Sagath le dice a unos guardias: una vez formulé esta pregunta a algunos eruditos muy sabios: ¿cuál consideran los hombres que es el talento más valioso? Uno mencionó la habilidad artística, como tan agudamente has supuesto. Otro eligió un gran intelecto. El último eligió el talento para inventar, la capacidad para diseñar y crear grandes aparatos. Podemos deducir que está hablando de 3 de los recipientes originales y de qué esquirla escogieron. El de la habilidad artística sería virtuosismo, el del talento para inventar sería invención, y puesto que ninguna de las demás esquirlas están directamente relacionadas con un gran intelecto, no sería descabellado que aquella que solo busca esconderse y sobrevivir sea más bien sabiduría, inteligencia o incluso prudencia. Personalmente me hubiera gustado que esta última esquirla fuera supervivencia, ya que encajaría perfectamente con Kelsier, y hubiera sido plausible ver cómo acaba reclamando su poder, convirtiéndose en el recipiente de esta esquirla. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.